Muy buenas noches. Desde la Presidencia de Miembros Adherentes a IC, Perú, los saludamos a todos los participantes a esta sala virtual, en esta ocasión con una conferencia denominada Tendencias de las líneas de investigación para trabajos nacionales e interamericanos. Eh, con este evento les damos la bienvenida a toda la organización de nuestros eventos para el año 2023, para lo cual extiendo la invitación. Y también debo agradecer al presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú por el soporte en cada uno de los eventos que organiza miembros adherentes. A continuación voy a presentar a nuestra magíster panelista, moderadora, Rosita Castañeda Moreano. Paso el micrófono, Rosita, por favor, para que puedas presentar a nuestra conferencista, a nuestra expositora. Bien, gracias Marianela. Adelante. Uh-huh. Muy buenas noches a todos los que están conectados a este evento, este webinar tan interesante. Bueno, paso a presentar a la expositora de hoy, la profesora Elsa Esther Choi Ceballos, quien es contadora pública colegiada, socia gerente de la Sociedad de Auditoría Concha y Asociados, es doctora en Ciencias Contables y Empresariales, maestra en Dirección Financiera. Cuenta con diploma de especialización en proyectos educativos, estudios completos de doctorado en educación, de Derecho y Ciencias Políticas. También ha cursado estudios de evaluador de calidad académica y acreditación en México y Estados Unidos. Y es experta en educación para sostenibilidad, gestión en responsabilidad social y ambiental y docencia universitaria. Asimismo, es docente principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente de posgrado de la Universidad San Martín de Porres, investigadora RENACYT, asesora de tesis, jurado y tutora académica. Responsable del grupo de investigación en la línea de contabilidad ambiental, cuenta con diversas publicaciones de libros y revistas indizadas y también se desempeña como árbitro. Es vicepresidenta de investigación de AICO Perú, miembro de la Comisión Técnica de Investigación Contable de la AIC, miembro del programa de docentes de control de gestión, miembro premium de la Red Social de Investigadores Academia EDU y responsable de la Norma Internacional de Educación representando a Perú. Muy bien, la doctora Elsa tiene una amplia experiencia y en esta oportunidad nos va a comentar acerca de las principales tendencias relacionadas a las líneas de investigación actuales en contabilidad. Le damos la bienvenida y adelante con su presentación. Muchas gracias, colega María Elena Aguilar, presidenta de la Comisión Miembros Adherentes Individuales de la IC, Rosa Castañeda, en su calidad de moderadora, colegas, investigadores y público en general, muy buenas noches. En esta oportunidad agradezco la invitación, ya que nos da justamente el espacio para poder motivar cuáles son las tendencias en líneas de investigación que se van presentando con los cambios tan vertiginosos como están sucediendo en estos últimos siglos. Bien, me voy a permitir presentar el material para luego ir desarrollando los temas y pregunto a las colegas si es que se puede interrumpir con la exposición. Yo no tengo ningún problema si es que hay preguntas, o de lo contrario lo dejamos terminando la exposición. Ustedes dirán. Bueno, vamos tomando nota de todas las preguntas y lo que podemos hacer es acumularlas y preguntarlas al final. Bien. Entonces, voy
por favor me avisan si es que se visualiza el material. ¿Se Sí, sí se visualiza, verdad? visualiza. Perfecto, ya, Perfecto. bien. Bueno, en esta oportunidad ya que se nos acerca, estamos en el 2023 y para noviembre del 2023 vamos a participar como miembros afiliados de la Asociación Interamericana de Contabilidad con la Conferencia Interamericana. Pues es importante ir ya preparando estos temas, toda vez que enseguida, en el 2024, tendríamos el Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú. Bien, este material ha sido elaborado en función de una motivación con respecto a los cambios que se van presentando, pero centrándonos quizás en la pandemia, que es donde se ha acelerado dos variables importantes en lo que se refiere a esta línea de investigación. Uno es tecnología y el otro es sostenibilidad. Entonces, estas dos variables se han ido incorporando y he podido observar justamente, y este es el propósito de la exposición, de promover la actualización de líneas de investigación contable para trabajos técnicos en congresos y conferencias nacionales e internacionales. Lo primero que vamos a hacer es revisar las líneas de investigación contable de las distintas áreas de cada una de estas instituciones, tanto la asociación como la junta, y luego conocer cuáles son las tendencias en línea de investigación. Entonces, el material que ha sido preparado para el día de hoy va a desarrollar la siguiente agenda. ¿Cuáles son las áreas, cuánto y cuáles son aquellas áreas que se están desarrollando a nivel de Conferencia Interamericana de Contabilidad y a nivel de Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú, para presentar trabajos de investigación? Luego revisaremos dentro de esas áreas qué tópicos se están desarrollando en estas distintas áreas y luego el identificar cuáles son los tópicos ¿no? que se van presentando, vamos a determinar cuáles son las tendencias. Entonces empezaremos por las áreas. Primero trabajaremos las de la conferencia y le digo por qué. En realidad muchos de nosotros tenemos, y particularmente lo digo también, siempre debemos hablar primero de nuestro país. Sin embargo, cuando se trata de situaciones en las cuales debemos tomar ejemplo de información que de una u otra manera nos sirve como base, es por ello que he considerado que voy a tomar primero las áreas que desarrolla la Conferencia Interamericana de Contabilidad, ¿no? En donde participan todos los colegas de todos los países, tanto latinos como americanos, y entonces es importante determinar cuáles son esas áreas. En realidad son 11 áreas. Y dentro de estas 11 áreas tenemos lo que es investigación contable, normas y prácticas de auditoría, sector público, educación, como ustedes están observando en la pantalla, las 11 áreas. Lo que he resaltado con amarillo es una de las áreas que no desarrolla Perú, o sea, en el área nacional. Me he dado el trabajo de revisar que tanto, aun cuando el orden de las áreas no es la misma, porque se ha recogido de la conferencia, de la 34 Conferencia Interamericana que se desarrolló en octubre del 2021 en Brasil y del Congreso Nacional que se desarrolló aquí en la provincia del Callao, no provincia constitucional, en agosto del 2022. El orden no es el mismo, sin embargo, las áreas son iguales, pero aun cuando algunos de los nombres varían en cierta forma. Por ejemplo, en el caso de auditoría, el cual nosotros le llamamos como auditoría del área de auditoría, tributación, finanzas, investigación contable, aquí nosotros le vamos a llamar, en la conferencia interamericana se le llaman normas y prácticas de auditoría, en vez de auditoría. Y en el caso, por ejemplo, de finanzas, aquí le llamamos administración y finanzas.
nombres que se van complementando, pero que de una u otra manera son, tienen el contenido central, básico, ¿no? Porque en realidad vamos a comparar los tópicos de cada una de las áreas y vamos a observar que hay cierta diferencia. Bien, entonces tenemos que la próxima se desarrollará en noviembre de 2023, la 35 Conferencia Interamericana de Contabilidad en Guatemala. Estamos próximos. Y ya en lo nacional, en lo que se refiere a nacional, sería en agosto del 2024, según ratificación de sede en Cajamarca. Bien, veamos los tópicos. Aquí hemos observado entonces que de acuerdo con la SIC, con la Conferencia Interamericana de Contabilidad, que es del 1, 2, 3, y que empieza con investigación contable, entonces en investigación contable podemos revisar una serie de tópicos, como por ejemplo desafíos de la investigación en contabilidad. Tenemos también la investigación de la contabilidad internacional, que son normas prácticamente de contabilidad. Los desafíos es teoría contable básicamente, y la contabilidad ambiental, social y ecológica. Entonces, dentro de estos tópicos podemos nosotros resaltar que aquí hay un enfoque sostenible que tiene que ver con responsabilidad social, ¿no? Ambiental, etc. En lo que se refiere a normas y prácticas de auditoría, se han considerado, de acuerdo a la SIC ha dividido tanto en auditoría externa como auditoría interna. Y dentro de la auditoría externa hay una guía que ha sido preparada para estos tiempos de pandemia, COVID-19. Después tenemos auditoría ambiental, que es parte de la variable que vamos a tratar. Auditoría forense, post-COVID también, ¿no? Se han ido incorporando estos temas en estos últimos años. Auditoría interna y negocios virtuales. Entonces también es el tema de la otra variable que vamos a desarrollar, que es tecnología. En lo que es el sector público, resaltado gobierno digital, que tiene que ver con tecnología, en educación. Si bien es cierto, aquí está desarrollándose en función de competencias una formación por competencias, que lo dice el manual, el último vigente es la del 2019, en el cual nos habla sobre el desarrollo de las competencias iniciales y el desarrollo de las competencias profesionales. Y dentro de ello, pues también se hace énfasis al tema de tecnología y sostenibilidad. Y tenemos universidad y sociedad, que tiene que ver con lo que corresponde a aspectos de responsabilidad social. En las otras áreas de la SIC, continuamos con la SIC, que son 11, tenemos en administración y finanzas. En épocas de crisis sanitaria se incorpora este periodo, principalmente para tratar aspectos como deterioro de activos fijos, ¿no? Contabilidad e innovación, bueno, ya sabemos que es parte de la investigación. Sin investigación no hay innovación, y aquí justamente se está incorporando esta de las variables. La ética en la sustentabilidad ambiental, ¿no? La ética en la tecnología. Entonces, ética, en el área de ética, incorpora estas dos variables que se van a tratar. Digitalización en el tema de tributación, COVID-19, que también está manejándose en función de estos aspectos. Y acá encontramos lo que es gestión integral en las micro, pequeñas y medianas empresas de las organizaciones, ¿no? Frente a la pandemia, que también se ha resaltado. Sistemas de tecnología de información, sin duda, es una de las, ¿no? Los temas centrales en esa área. Contabilidad y tecnología, y bueno, es lo que construcción colectiva del perfil tecnológico profesional del contador público. En control de calidad, que es una de las áreas que se han incorporado, pero que en la nacional no la tenemos aún, es la tecnología como herramienta de apoyo al control de calidad. Y por último, peritaje contable, que habla del uso de las tecnologías de información
en la actuación del perito contable. Como se puede observar, estos son los tópicos que habla la SIC. Y he tratado de comparar solo algunas y las primeras áreas que desarrolla lo nacional, como es auditoría, tributación, finanzas e investigación contable. Las 4 primeras, para comparar qué tanto los tópicos son muy similares. Si bien es cierto, ya hemos visto que por lo menos años atrás hablaba justamente porque yo le vengo haciendo seguimiento a las líneas de investigación de hace muchos años, y años atrás uno de los comentarios y las críticas constructivas era que no alineábamos las normas, o sea, los tópicos, las líneas de investigación a las otras instituciones, a las otras organizaciones, llámese la IC y a la FEC, ¿no? Pero en esta oportunidad nos toca desarrollar lo de la Conferencia Interamericana. Y bueno, sí, ya están prácticamente alineadas, como les digo, normas y prácticas de auditoría, estamos hablando de auditoría. Lo que sí observamos en los tópicos es que en lo nacional se habla, el tema casi central es corrupción. Incluso el lema del Congreso Nacional fue justamente, ¿no? Anticorrupción. Pero observamos que en este tópico de auditoría en lo nacional, mayormente está enfocado todo casi en control interno, como ustedes pueden observar. Sin embargo, la SIC hace una división en lo que es auditoría externa y lo que es auditoría interna. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos T es mucho más amplio, los tópicos, y creo que ahí hay que darle una miradita, una revisada como institución para mejorar estas líneas de investigación, tomando obviamente como modelo lo de la SIC. Tenemos el de tributación, igual, estamos hablando de que aquí encuentro un tema que se ha incorporado, que es digitación tributaria. En este tópico, en esta área, solamente encuentro este tópico, no el área, la variable tecnología, digitalización, pero después no he visto realmente más. He comparado también, por ejemplo, la administración y finanzas, y estamos hablando de lo que es Reactiva Perú a raíz de lo de la pandemia, ¿no? De COVID-19. Bueno, se ha incorporado acá en lo nacional. En investigación contable se habla mucho, como le digo, esta variable es bastante utilizada en lo nacional. Corrupción, anticorrupción, evasión tributaria, etcétera, ¿no? Contra la corrupción. Como se pueden observar, esas son las comparaciones que podemos ver de las líneas que se van desarrollando, tópicos que se van desarrollando en la SIC con la Conferencia Nacional, con el Congreso, perdón, Nacional de Contadores Públicos. Entonces, en conclusión, ¿cuáles serían esas tendencias en líneas de investigación? Primero, tenemos que definir que sí, efectivamente, el enfoque investigativo va en función de las transformaciones, cambios disruptivos que se están dando en la actualidad, tanto en los fenómenos contables como es el tema de los mercados, globalización, de los negocios, ¿no? Hay una revolución en tecnología, tanto en lo que se refiere a información, comunicaciones, que es uno de los fenómenos que se han presentado. Y obviamente que los negocios van exigiendo estándares mucho más no acordes al nivel de los cambios y sobre todo con un enfoque de responsabilidad social. Entonces, estos temas son los que podríamos considerar los fundamentos para poder incorporar estas dos variables, ¿no? En lo que se refiere al enfoque de investigación, también se está dando cambios. ¿Por qué? Porque la contabilidad, la investigación contable, tradicionalmente se ha visto desde un punto de vista cuantitativo, vale decir, con el método positivista, en la cual
vamos a medir las variables, cuantificar las variables. Sin embargo, hoy en día ya necesitamos interpretar, relatar información. Estamos hablando de una investigación cualitativa que es mucho más crítico, con juicio crítico, interpretativo, ¿no? Entonces, estos fenómenos son los que fundamentan los cambios. ¿Estamos en la era digital? Por supuesto, ya estamos en la era digital. Hace algunos meses atrás hablábamos de cómo es que íbamos cambiando y que ya estábamos entrando a la era digital. Hoy estamos en la era digital, hemos pasado por todo este proceso, la mecanización, en el tema de la electricidad, cuando hay la producción en masa, tratándose de costos, cadena, de suministros, etcétera. Informática, cuando estábamos hablando justamente de las tecnologías de información y hoy estamos en la digitalización, robótica principalmente. Entonces, en esta era de la digitalización se han dado cambios, como dice, ¿no? Y esos cambios abruptos, cambios que de una u otra forma giran alrededor de 360 grados, 60 grados, perdón. Alrededor de 360 grados estamos en la era digital y esa era digital ha impactado en las empresas. Ya esto es historia. A nosotros nos llamaba la atención cuando hubo estos cambios, ¿no? Sobre todo Uber, muy reconocido. Uber, ¿no? En el cual decíamos, tomamos el taxi, pero con una plataforma, y estos no cuentan con un local, etc. Entonces, hay un cambio total de lo que tradicionalmente conocíamos como negocio, el negocio de taxi, salir a la calle y tomar un taxi, que se identificaban como taxis, ¿no? Pero eso también llegó en las universidades. Me llamó la atención que en nuestro país sí se está dando, por ejemplo, esto llegó el Horberton en Perú, que significa que hay un convenio con los estudiantes en el cual ellos van a dar todo lo que puedan, no todos los esfuerzos, y luego que concluyen, terminan su carrera y ya están trabajando, recién realizan los pagos. Hay un gran compromiso. Pero Minerva es uno de los que también fue uno de los primeros modelos que hizo un cambio total, puesto que compartía la responsabilidad de evaluar tanto la academia como la empresa. Los estudiantes van al tercer año, ya están trabajando, y los empresarios son los que le van a calificar y le van a dar los créditos correspondientes. O sea, ya hay un cambio completo. Todavía en nuestro país contamos con la academia, exclusivamente la academia. A lo más los estudiantes van a hacer sus prácticas, preprácticas calificadas, profesionales, perdón, pero ese es a lo más. Acá ya el contacto que tiene el estudiante, porque el estudiante incluso no tiene una sola sede, son varios lugares, países en los cuales va a tener que trasladarse para continuar con su formación profesional. Son universidades muy interesantes que debemos tenerlos en cuenta, ¿no? Y llegó también el tema de lo que es desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que deben estar incorporados por norma en nuestro país. Ya contamos con esa norma, que la academia, SUNEDU, se preocupa para que la academia incorpore en todas las asignaturas los objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos el primer objetivo de desarrollo, el que sostiene, el que es el principal, porque quien dice, no, es un castillo de naipes, los demás objetivos de desarrollo sostenible, si es que no se lleva bien, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad. Inclusiva hoy en día ya estamos hablando no solamente de los colegas, sino de las colegas, ¿no? Del doctor como de las doctoras, ¿no? Nos estamos como en el tema de género, hay un tema de que tiene que ver con la inclusión equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todos, como dice, ¿no? Bien, veamos entonces. Las tendencias en investigación contable tienen que ver con estas dos variables, tecnología y sostenibilidad.
Si incorporo el tema de la pandemia, pues entonces estas dos variables se han acelerado. Justamente en este periodo se han acelerado. Y a nivel macro podríamos decir, lo que veíamos a nivel de perspectiva, se han acelerado tremendamente porque hoy en día ya lo que podemos nosotros considerar es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos ya de investigación en donde nos preguntamos qué aportó o cómo aportó la tecnología durante la pandemia y cómo es que la tecnología era antes y después de del COVID o la pandemia, ¿no? Entonces, en materia de tecnología. En lo que se refiere a sostenibilidad y sustentabilidad, tenemos, por ejemplo, qué lección nos dejó la pandemia a la sociedad o qué efectos del COVID sobre los objetivos de desarrollo sostenible. A nivel macro podemos hablar sobre estos aspectos, pero como el día de hoy vamos a incorporar lo que son los negocios, que es la razón de ser, el servicio que prestamos como contadores, ¿no? Y lo que es contabilidad, el aspecto contable, entonces estas dos variables las vamos a ver a nivel de empresa y de las ciencias contables, que también han sido aceleradas, han acelerado, estas dos variables se han acelerado tanto en la empresa como en la ciencia contable. Entonces, a nivel con el enfoque de empresa y ciencias contables tenemos que estas dos variables tecnologías, pero no la tecnología tradicional, sino una tecnología exponencial, en donde se tiene que hablar de lo que es robótica, automatización, big data, el análisis de los datos, las tecnologías cognitivas. También la otra variable, sostenibilidad, cuando vemos lo que es objetivo de desarrollo sostenible, situaciones ambientales, etc. Entonces, este enfoque, primero vamos a ver cómo enfocamos a nivel de empresa estas dos variables. Y a nivel de empresa, estas dos variables, al enfocarlo tanto como lo que es robótica, big data y tecnología cognitiva, podríamos verlo bajo este enfoque, ¿no? Por ejemplo, a nivel de empresa, encontramos la industria fintech, en donde esta industria no es cualquier industria, no es cualquier empresa, sino es una empresa que tiene un enfoque de tecnología, de punta de innovación para competir justamente en el mercado. Un tema de investigación bastante interesante toda vez que esta industria recién se crea. Entonces hay ciertos enfoques en los cuales no se han desarrollado o no se han aplicado. Y tranquilamente podríamos nosotros desarrollar un trabajo, cuáles son las implicancias regulatorias, normas regulatorias, ¿no? Para la industria fintech, que no son lo mismo que las empresas tradicionales. Entonces podríamos ahí tener normas regulatorias, o fiscales también, ¿no? O financieras, económicas, o de los costos. Pero bajo esos enfoques podríamos nosotros hablar sobre lo que es la industria fintech. Sería una de las investigaciones muy interesantes que podríamos trabajar. Tratándose solo de empresa, pero si nosotros queremos, en este caso también, ver en lo que se refiere a las ciencias contables, ingresando estos dos temas, entonces también en las ciencias contables tenemos lo que es tecnología de información y comunicaciones con inteligencia artificial. Obviamente que este tema incorpora lo que es la ciencia de datos, ciertas métricas y ciertas herramientas analíticas y cuyo beneficio justamente para las ciencias contables es dar velocidad, trabajar en grande escala, en volúmenes, ¿no? Para procesar información. Entonces, como temas de investigación con un enfoque contable, podríamos decir cómo minimizar las posibilidades de registrar errores contables de origen humano. Claro, haciendo uso de la tecnología,
nosotros podemos reducir o optimizar el registro contable, que es manual o que no lo trabaja la persona, ¿no? En este caso, si lo trabaja el robot, seguramente que lo va a hacer con mayor precisión. Las tecnologías de nueva generación tienen su impacto estratégico sobre los costos, por ejemplo, es una de las preguntas que podríamos decir. Si hay tecnologías de nueva generación o las exponenciales, se impactan, no hay un impacto estratégico sobre los costos, que también no hablamos, ya saben ustedes, sobre lo que es el ERP y toda la información. Pero básicamente, si queremos hablar de contabilidad en sí, ya no de la ciencia contable, sino de contabilidad en sí, en lo que se refiere a tecnología, aplicando estas tecnologías exponenciales como es la cognitiva, la robótica y la Big Data, perdón, tenemos, por ejemplo, ¿no? En tecnologías cognitivas cuyo enfoque es el desempeño, cuál es el resultado de las tareas, cómo mejorar la toma de decisiones, alcanzar los resultados objetivos. Y para eso entonces tenemos lo que es el procesamiento natural del lenguaje, el NLP, o el aprendizaje de máquinas, el ML, que justamente tienen haciendo uso de estas herramientas, bueno, va a enfocarse en función de este concepto. Entonces podríamos nosotros trabajar algunos temas por investigar, como por ejemplo la armonización contable en el interfaz, entre lo que es el interfaz de una información que se procesa manualmente con el uso de la tecnología, el costo-beneficio del uso del software ERP en la nube y ciertos aspectos que tienen que ver con estos temas, ¿no? Y en lo que es Big Data, o robótica, en este caso, robótica que tiene que ver con ya la utilización de los robots, los trabajos rutinarios que el robot puede ejecutar, ¿no? Ciertos procesos en donde nos van a reducir tiempo y nos van a dar una información a tiempo real, sistemas avanzados de decisión. Los temas de investigación podrían ser cómo incrementar significativamente el control interno con la automatización de los procesos o cómo tomar decisiones más contundentes a partir de datos en lugar de ir a buscarlos, ¿no? Entonces, a partir de los datos que nos provee justamente esta automatización de procesos, podemos nosotros tomar. Hoy en día ya no estamos hablando de un trabajo de campo, in situ al lugar, sino la base de datos es importante y con eso empezamos a trabajar y a tabular ciertos datos, ¿no? Bien, Big Data también, ¿no? En contabilidad tenemos Big Data que principalmente aporta el volumen de datos que están todos desordenados, ¿no? Y que van a buscar justamente un orden, una estructura para ser analizados. Entonces, aquí encontramos justamente que nosotros al enfocarnos ya en cierta metodología mucho más complicada, más complejo, pues tenemos que justamente identificar qué patrones vamos a utilizar que son complejos y reportar en tiempo real. Entonces, temas de investigación serían de qué manera la data analítica agrega valor a los procesos de presupuestos, a un proceso para estimar o determinar estándares, a un proceso que está relacionado con el costo basado en actividades, el costo por objetivo, etcétera, ¿no? Todos esos temas podrían trabajarse en función de si el análisis de datos nos agrega valor a estos procesos, ¿no? Y cómo identificar cuentas incobrables en tiempo real o riesgos por fraude. Importantísimo porque cuando hablamos en tiempo real es porque la información va a ser, ¿no?
procesada al punto que la cantidad y el volumen y escala de todo ese procesamiento va a ser en tiempo real. Y que es la información, y que es la información que todo el tiempo hemos buscado, ¿no? Anteriormente, décadas, muchas décadas atrás, cuando nosotros finalmente procesábamos este balance de comprobación, que si cuadra el debe, el haber, que si los saldos del deudor, acreedor cuadran, y finalmente cuando nos cuadraba y determinábamos nuestro balance general, llamado en esa época, se lo presentamos al gerente o al representante de la empresa. ¿Y para qué? Para que nos digan que ya no lo necesitaban, porque en realidad ya había pasado el tiempo, ¿no? Entonces era porque realmente abarcaba mucho tiempo. Abarcábamos mucho tiempo en labores rutinarias que el día de hoy ya se han superado tremendamente, ¿no? Bien, la otra variable es sostenibilidad. Y el tema de sostenibilidad, que también ha sido acelerada, porque si lo queremos ver con una visión y con perspectiva, ha trabajado lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de Desarrollo Sostenible que algunos de ellos han sido ya incorporados, que no se esperaba, sino tenerlos por lo menos ya alineados en la agenda del 2030. Sin embargo, con la pandemia, pues muchos de ellos se aceleraron, pero muchos de ellos también han quedado rezagados. Entonces también se debe hacer una revisión completa de cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible que no están a la par, tal como se han proyectado, y otros que se han quedado, y otros que se han adelantado. Entonces, estos aspectos son importantes también tratarlos en una investigación. Temas también como acciones de desarrollo sostenible en las universidades, en empresas, ¿no? Si realmente se está aplicando las acciones de desarrollo sostenible, si están presentándose esas acciones en las universidades, en las empresas, o no lo están. Los procesos industriales limpios, y lo que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 9, ¿no? También tenemos lo que es gestión de recursos naturales, gestión de desechos, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12. Aspectos que están muy bien relacionados con lo que es industria responsable y producción y consumo responsable, con todos esos aspectos que en contabilidad lo trabajamos, ¿no? Y bueno, tenemos también el incorporado también la norma de información sobre sostenibilidad, normas internacionales de sostenibilidad y acción por el clima, que es lo que primero se está trabajando, acción por el clima, pero posteriormente pues se van a incorporar otras variables más. Pero tenemos también que, si queremos enfocarlo en función de lo que es la norma de sostenibilidad, encontramos lo que es contabilidad y costos ambientales, que ya se viene desarrollando bajo una teoría, quizás una teoría tridimensional, que no solamente es lo económico, lo financiero, sino también lo social, ¿no? Y dentro de lo social incorporar el tema ambiental. Los reportes integrados que cada vez van posesionándose, ya que antes estábamos hablando sobre las memorias de sostenibilidad, ahora estamos trabajando más los reportes integrados. El balance social es uno de las informaciones que tiene que ver con estos aspectos, ¿no? Y como ven ustedes, se logra incorporar dos variables que es tecnología. Esas son las tendencias. En el tema tecnológico, ¿no? Tema tecnológico, acá.
las tendencias de la línea de investigación que hemos revisado y que se van incorporando, están presentes, esto se ha ido incorporando en la medida que, y esto lo he recogido en el último congreso y de la última conferencia, aspectos tecnológicos, aspectos de sostenibilidad y la variable que interviene es el periodo justamente temporal, en lo temporal que es lo que corresponde a la pandemia. Entonces, esos aspectos son los que podemos ir viéndolos, ustedes pueden observar, y encantada de, creo que aquí ya termino, para entrarle justamente, encantada de las preguntas que quisieran hacer. Bien. Muchísimas gracias, doctora Elsa, por la presentación muy didáctica, muy amplia acerca de las tendencias en líneas de investigación, ¿no? Y a título de resumen, bueno, podemos notar que efectivamente hay existen referentes en investigación a través de las entidades internacionales u organizaciones internacionales, como por ejemplo el AIC, y que hay que aplaudir de que el Perú está acercándose progresivamente, se está alineando progresivamente a esas líneas, a esos tópicos de investigación. Y debemos estar contentos porque estamos caminando, avanzando en ese aspecto en investigación. Eso es algo que hay que destacar mucho y que la doctora Elsa nos lo está comentando, ¿no? Ella ha hecho una revisión muy exhaustiva de las líneas y cómo se han venido comportando a lo largo de los últimos años. También podemos decir, a título de resumen, que existen dos tendencias muy marcadas, ¿no? La primera, la tecnología, que ha venido acelerándose en los últimos tiempos de una manera muy vertiginosa y que obliga no solamente a las empresas, sino también a las universidades y al profesional contable tener presente a la tecnología en su labor, en su rol diario como profesional. Y también hemos visto aspectos de sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad de las instituciones a lo largo del tiempo. Y no solamente enfocarnos en aspectos económicos, financieros, sino también ver aspectos sociales, aspectos ambientales, ¿no? Que son nuevas líneas que investigar, campos de investigación muy vinculados a la contabilidad ciertamente. Bien, entonces, dando este breve resumen, vamos a pasar. Sí, adelante, Marianela. Marianela, creo que querías tomar la palabra. Bien, primero para... Sí, primero para por una excelente disertación sobre este tema muy interesante y muy exigente y en la que todos los que desean encaminarse a investigación pues tienen que tener un conocimiento sólido al respecto, ¿sí? Y yo quería, Elcita, comentar y más que comentar, hacerte una pregunta. Tú enfocaste el tema de las líneas de investigación comparando lo que se estipula y se tiene estipulado en el reglamento de elaboración de trabajos para la Conferencia Interamericana de Contabilidad y para los congresos nacionales o eventos nacionales que se realizan a través de la Junta de Decanos. Muy interesante y yo quería plantearte una pregunta. Al hacer esa comparación y al no encontrar temas o líneas de investigación que sean congruentes como organismo patrocinador, la Junta debe considerar dentro de los eventos
ya sea seminarios o mejor congresos, mejor me voy al congreso, debe considerar estas líneas, debe bosquejar, debe adoptar lo que la Asociación Interamericana aprueba a través del comité técnico, estas líneas de investigación? Sí, si la pregunta es directa, yo diría que sí, pero es todo un proceso. No es tan fácil. Yo creo que, como bien dice Rosita, efectivamente hemos dado un gran paso. Y eso me consta porque a través del Centro Nacional de las Ciencias Contables se trabajó el tema de las líneas de investigación. Y cuando empezamos a trabajar las líneas de investigación, observamos que no estaban alineadas. En primer lugar, no están alineadas con la Conferencia Interamericana, con ALAFEC, ¿no? Porque tenemos que ver lo siguiente, que nosotros para tener una línea que recoja las necesidades y cubra las expectativas, en este caso del usuario, pues nosotros tenemos que articular lo que es el Estado, el gremio, ¿no? La empresa y la academia sobre todo. Entonces, la academia se preocupa en desarrollar sus líneas de investigación y cuando realiza sus conferencias, sobre todo las universidades nacionales, pues el evento mucho más importante que podremos decir es a través de ALAFEC. Entonces ahí, cuando he participado o hemos participado los colegas docentes de las universidades nacionales con trabajos, observamos pues que sus líneas de investigación de aquellas épocas no estaban alineadas con la universidad. Y cuando entonces presentamos trabajos, muchos de los trabajos no logran ser aprobados. El otro tema es la Junta, que tiene sus áreas, lo que hemos visto, con la Conferencia Interamericana, en la cual también las prácticas que realmente nosotros hacemos es a través de los congresos, las convenciones en las cuales se van trabajando, ¿no? Pero la convención se basa en función de las áreas del Congreso, o sea, del procedimiento y reglamento del Congreso. De ahí la he recogido. Entonces, ¿qué resulta? Que todavía está para trabajarse. Está en ese proceso. Finalmente, no todo tiene que ser el mismo modelo, lo mismo. Ustedes saben que es otra realidad, Perú es otra realidad, y ahí está consolidado todas las realidades, ¿no? Latinoamericanas, más básicamente, pero sí lo debemos tomar como modelo para seguir trabajando las otras líneas. Entonces, en ese proceso, yo supongo que está trabajándose, pero en lo que a raíz, y les agradezco mucho a ustedes la invitación, puesto que a raíz de todo esto dije, voy a comparar, porque ya esto de las líneas de investigación no los he comparado desde hace algunos años. A ver cómo van. Desde algunos años, no, del año pasado, creo. Entonces, cómo van, y encontré que ya en materia de áreas casi estamos alineados. Estamos alineados. Como ven ustedes, 11, tenemos 11 en SIC, 10 en el Congreso, de las cuales las 10 son muy parecidas, similares, y una que es la que se ha incorporado también en la SIC, control de calidad. Pero de los tópicos sí todavía está un poquito para trabajar, un poco más para Y trabajar. Sí, sí, con para complementar este tema, bajo las experiencias que tenemos, sería un poco más beneficioso que un trabajo que se clasifica dentro de un Congreso Nacional podría, si usamos las líneas de investigación, podría ya participar y adecuarse al reglamento para la Conferencia Interamericana de Contabilidad. O sea, todo aquel contador que participa elaborando un trabajo
nacional, que también con ese mismo nombre va a la conferencia interamericana, podría ser beneficioso para aquel profesional que presente los trabajos. Ya estaríamos en el plano de trascender ese tema que ha sido presentado o será presentado por el profesional contable. Perfecto. El gremio, a través de la Junta, que se van desarrollando y ya se presentó cuál es el cronograma de actividades, eventos que se están dando sobre lo que son convenciones en tributación, en auditoría, etcétera. Ahí es donde nosotros deberíamos trabajar los trabajos técnicos y madurarlos para que se presente como trabajo nacional a nivel de la conferencia interamericana. Porque los trabajos interamericanos ya sabemos que participan varios países, lo trabajamos, ¿no?, en conjunto, pero los nacionales principalmente, yo creo que podría ser todo un proceso, ¿no? Dentro de ese proceso yo creo que puede partir por las conferencias, las convenciones, perdón, entra Congreso y Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú, y luego trabajos nacionales para la Conferencia Interamericana de Contaduría. Es todo un proceso, sí. Paso a Rosita. Te paso la posta, Rosita. Gracias, Marianela. Muy bien, muy interesante los temas discutidos y sobre todo que nos acercamos a que los profesionales, todos los profesionales contables están en la capacidad de poder desarrollar algún trabajo de su interés dentro de las líneas de investigación que ha expuesto la doctora Elsa, ¿no? Tranquilamente, siempre cumpliendo con los requerimientos para la presentación de estos trabajos, ¿no? Y con ello contribuir al desarrollo de la profesión contable, de los campos de desarrollo contable. Muy bien, tenemos preguntas del público que está conectado. Les comento que tenemos personas conectadas desde Australia, imagínense, de Sydney, Australia, nos están viendo. También tenemos de Ica, ¿no?, de Lima, también están conectados. Este tema realmente está generando bastante interés y eso realmente nos alegra muchísimo. Bien, tenemos aquí una serie de preguntas. Vamos a empezar con David Quiroz. David Quiroz comenta, la investigación con enfoque cualitativo exige al investigador un sólido conocimiento metodológico. A su vez, realiza una pregunta. ¿Por qué se considera como línea de investigación a la investigación contable si al realizar un estudio de auditoría, tributación o finanzas se está haciendo investigación contable? Bueno, yo agradezco la pregunta de David, que me da motivo justamente para explicar, porque es un tema que también nos hacíamos la pregunta: ¿por qué tener que trabajar en el área de investigación contable como línea de investigación contable en la misma comisión, ¿no? Y a raíz de eso fue que inicialmente se consideró que la comisión el comité de investigación contable no debería funcionar como comité, sino más bien como un centro nacional, que justamente fue todo ese tema para poder fundar, porque estuve ahí en el centro como primera directora, fundar lo que es el Centro Nacional de Investigación Contable, en donde teníamos que trabajar. Pero sí nos dimos cuenta de lo siguiente: nos dimos cuenta que cuando queríamos enfocar lo que es teoría contable, doctrina, escuelas, ¿en dónde la íbamos a ver? En tributación, en finanzas. Ese es un tema. Luego también teníamos cómo enfocar, ¿no? Enfocar los últimos, los temas que se van incorporando, pero solo lo que está relacionado con la investigación contable. Entonces vimos que había un vacío y retomamos nuevamente el tema del comité. Hoy en día también tienen el comité en el área de investigación contable. Eso podría ser la respuesta que le puedo dar al colega David.
Sí, muy bien, de acuerdo contigo, Elsa. David también continúa, está bastante activo. ¿Por qué se Sí, menciona como tendencias de líneas de investigación en la labor contable a dos variables que ya forman parte de las líneas existentes? Imagino que se refiere tanto a la tecnología como a la sostenibilidad. No claro, sé, que ¿qué son, opinión te merece? por supuesto. Lo que pasa es que la revisión histórica, la revisión de aquellas áreas y tópicos que se desarrollaban anteriormente en las conferencias interamericanas eh, y en los congresos, como que no le daba tanta, digamos, enfoque en aspectos tecnológicos y de sostenibilidad en las distintas áreas, pero sí había un área de tecnología, obviamente que ahí se trabajaba, pero en tributación solo se trabajaba lo que correspondía a fiscalidad, tributación, de pronto lo que correspondía a políticas tributarias, ¿no? El plan tributario, etcétera. Pero no hablaban sobre la tecnología, la digitalización, todo esto de ahora, ¿no? Los comprobantes de pagos electrónicos, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, es una de las variables que se ha incorporado, pero es justamente la tendencia. Lo que estamos hablando es tendencia. ¿Cuál es la tendencia en función de eso? Y no podemos, en ese momento, por eso le decía, en esos momentos nosotros ya estamos en un mundo en el cual no solamente nos debemos enfocar en la tributación, finanzas, contabilidad, como contadores, sino esto ya es un tema que tiene que compartirse con otras disciplinas, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, multidisciplinariedad, es lo que nosotros tenemos que considerar. Entonces sí, pero son temas que dominamos, ¿es nuestra especialidad? No es nuestra especialidad, pero que la tenemos que incorporar y tenemos que no invitar para compartir estos temas con otras disciplinas, sí, hay que hacerlo. Entonces, por eso es que digo, estas dos variables en las cuales quizá para nosotros no es un tema de especialidad, pero que, como bien dice David, pero sí es parte de nuestra labor, para facilitar y para tener un enfoque mucho más amplio, tener que tener una mente más abierta e invitar a los colegas de las otras disciplinas. Así es. Y, y el cita ahí para complementar lo que lo que pregunta el colega es de este tema de la sostenibilidad, si bien es cierto que es un tema que no compete al profesional contable, sin embargo, el Instituto Mundial de Normas de obligación de cumplimiento. Entonces, es una tendencia, que es lo que está hablando mi querido amigo, el colega Quirós, está hablando la doctora respecto a esa nueva tendencia que podemos desarrollar, no solo, no solo en cuanto a la sostenibilidad, también en cuanto al de la tecnología disruptivas, ¿no? Esas que muchas veces muchos colegas no se domina, no empleamos lo que es Big Data, lo que es inteligencia artificial, para ser más eficientes en la obtención de la información financiera. Entonces, desde ese punto de vista es que la doctora va planteando el tema, ¿sí? Existe, sí, pero no lo estamos abordando, ¿no? Así es. Yo para redondear, y discúlpame Rosita, estaba leyendo y tú hablabas, Elisita, sobre la alineación de la academia a la fe, y estaba yo investigando una de las universidades, no voy a decir la norma, bioética. Es lo mismo que la responsabilidad social, es un tema nuevo que hay que enfocarlo, hay que difundirlo. Por favor, ¿podrías comentarnos al respecto? Claro, em, es incorporar justamente el tema, conjugar el término ética con lo que es la
la bio, en este caso ecológico, ambiental, ¿no? En donde la responsabilidad de la persona viene desde el momento en que no solamente son las conductas que nosotros debemos tener, sino conocimiento de cómo es que vamos a comportarnos frente a el tema ambiental, el tema social, el tema que es importante, que es un ser vivo, de las plantas, de todos esos aspectos de los animales, etcétera, son aspectos que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, hay un tema que trasciende, es más trascendental, trasciende, ¿no? En cuanto a este término. Y cada vez los términos van incorporando mejor información. Por eso es que en la exposición hablamos de una tecnología, pero no una tecnología de la que ya conocemos. Como bien dice David, esto se ha incorporado, pero ahora estamos hablando de tecnologías exponenciales, que no lo conocíamos. No la conocíamos. Big Data, análisis de datos, robótica, son exponenciales. No son tecnologías de las cuales, bueno, ya utilizábamos, pues, no, una computadora, eh, qué sé yo, una máquina eléctrica que era en una de las eras en las cuales, ¿no? Una etapa en las cuales nosotros hemos vivido también. No, estamos hablando ahora de una tecnología exponencial y sobre eso son las tendencias que debemos nosotros realizar. Yes. Es, y para Gracias. complementar también los comentarios, es Sí, que el enfoque ha cambiado, ¿no? Ya no es un enfoque tradicional desde el punto de vista económico, patrimonial, del capital, sino que va más allá, ¿no? Tenemos que mirar a nuestro entorno, tenemos que claro. mirar al ambiente, al medio ambiente, cómo impacta a la organización, los aspectos sociales, ¿no? El comportamiento, la cultura, que inclusive justamente el día de hoy estaba participando en una presentación del profesor Eutimio y comentaba que esos son ya, digamos, nuevos enfoques hacia la contabilidad, ¿no? Imagínense cómo va cambiando la tendencia del conocimiento contable. Bien, David nuevamente comenta eh, en relación a los temas que la doctora Elsa ha comentado como temas de investigación que se desprenden de estas dos grandes variables. No deberían ser preguntas de investigación establecidas en la formulación del problema. Claramente, si me permites, Elsa, los temas que tú has venido proponiendo vinculados a aspectos de tecnología en la empresa, manejo de datos, tranquilamente pueden considerarse como problemas de investigación que se pueden desarrollar, ¿no? Bajo diversos enfoques, ¿no? El enfoque cualitativo, que busca un criterio interpretativo, y también podría ser cuantitativo en la medida de que se puedan medir las variables, ¿no? O sea, la doctora Elsa se ha tomado el trabajo de ir proponiendo temas de investigación que se pueden ir abordando y desarrollando en trabajos tanto nacionales como locales. Bien, siguiendo con la ronda Bien. de preguntas que son muy interesantes, tenemos la pregunta de Angélica Arroyo, que viene de Australia, de Sydney, como les comentaba, y hace lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, comenta, identificar líneas de investigación para nuestros eventos profesionales es necesario, pero ¿qué acciones debemos adoptar para identificar el paradigma de investigación, los tipos de investigación, los enfoques metodológicos, los niveles de investigación y diseños que constituyen el soporte de la fijación de líneas de investigación? Si no, estaríamos cayendo en la unidisciplinariedad. Así es. ¿Qué opinión te Sí, merece? sí, justo, bueno, saludo a Angélica Arroyo. Si nos conocemos, seguramente que está en Australia, pero ella es bien peruana y bien cusqueña, así que Angélica, un abrazote desde acá. Bien, a ver, ¿qué acciones debemos realizar? Bueno, yo
estoy convencida de que la primera acción que debemos realizar es alinear los enfoques de enseñanza, aprendizaje, competencias investigativas entre lo que es el gremio, y la academia, la universidad. La universidad debe aplicar el manual de educación para formar contadores y dentro de esa formación entrarle a todos los temas que están relacionados con lo que es investigación. Entonces, partimos desde ahí. Luego, tenemos que escuchar a el mercado laboral, la empresa, qué espera de nuestros estudiantes, qué profesionales quiere que formemos para poder trabajar las competencias, ese perfil del egreso del estudiante. Y obviamente recordar que la universidad se creó para investigar, no para formar profesionales, sino para investigar. Y entonces eso también hay que retomarlo en las universidades de tal manera que articulado la empresa, la sociedad, el Estado, ¿no? Con la academia, el gremio, etcétera. Entonces vamos a articular y cada uno va a aportar de tal manera que sí, efectivamente, vamos a desarrollar investigaciones. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos investigadores y necesitamos también aquellos que van a formar profesionales, docentes. Los investigadores van a dar las teorías y el que va a aplicar esa teoría justamente es el docente. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de niveles de investigación, de pronto ahora el enfoque cualitativo ya es un cambio que nosotros tendríamos que recoger. Un enfoque cualitativo para el contador es mucho más profundo, más de análisis, más juicioso. Diseños, los distintos diseños experimentales, no experimentales, los niveles de investigación, de pronto en maestría, lamentablemente, a veces llegamos solamente a lo descriptivo, ¿no? A lo exploratorio descriptivo. Y tendríamos que ya entrarle a lo que es lo explicativo, darle un poco más de información y de más nivel, ¿no? Entonces, todos esos aspectos yo creo que necesitamos. ¿Pero dónde? Es en la academia, en la universidad, conjuntamente y coordinado con el gremio, con la junta de decanos en nuestro caso, es el que hay que hacer ese trabajo para que nuestros estudiantes puedan generar todos estos trabajos. Con la ley de universitaria, un poquito que levantó, pero también bajó un poquito su nivel con este tema del bachillerato automático, pero ya le estamos entrando justamente. Los estudiantes estaban preocupados voy a hacer un ensayo, una monografía, una investigación, y tenemos grupos de investigaciones en los cuales a nuestros estudiantes los estamos formando para que puedan presentar, hacer su desarrollo de sus tesis para su título, ¿no? Entonces hay mucho por trabajar, sí, de verdad que sí, hay mucho por trabajar. Bien, con esta última explicación estamos dando una respuesta a Juan Daniel Toledo Martínez, que efectivamente coinciden que es importante alinear las líneas de investigación conjuntamente con los programas de contabilidad en las universidades. Él pregunta, y va un poquito más allá, ¿hay algún avance al respecto? ¿Qué nos puedes complementar, Elsa, de acuerdo a tu experiencia, a lo que has podido observar? Un avance, sí, de lo que yo tengo, por lo menos, bueno, como representante de la DON, que es del Manual de Educación, en este caso, hay una comunicación bastante ya más cercana con universidades que son representativas, ¿no? Que son emblemáticas, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual la Junta ha celebrado convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con otras universidades. ¿Para qué? Para que podamos nosotros difundir y promover este manual y que se aplique, ¿no? Porque estamos en ese proceso, todavía no se aplica la norma de educación en nuestro país. Otros países ya lo
ya están en proceso casi en implementación, en el proceso de implementación. Nosotros no, pero es todo un trabajo. Y eso no es de un día, ya se ha hecho como antecedentes, se ha trabajado anteriormente, se ha convocado a las autoridades de la universidad. Eso fue en el 2017, 16 creo, en el 2016, a raíz de difundir unas guías de educación en la PUC, organizado y a cargo del colega Oscar Díaz, de Patillanos, Marianela Aguilar, de María Antonieta Olivares también, María Antonieta. Con ellos se ha estado trabajando, yo también participé en aquella época, pero es todo un proceso. O sea, hemos hecho intentos varias veces para que en los sílabos se incorpore el manual y se pueda difundir. En ese proceso estamos de avance, ¿no? Ya, todavía falta, sí, falta, todavía nos falta, pero estamos intentando trabajar y en estas labores, en estos eventos y compromisos con el IFAC. Justamente tenemos varios eventos que se nos están quedando para poder trabajarlos. Ya hemos hecho una encuesta, si tienen conocimiento sobre estos estándares, y hay un resultado. Después el otro proceso es difundir, convocar nuevamente, hacer una reunión con las autoridades, enviar cartas, etc. En eso estamos trabajando conjuntamente con el equipo, ¿no? Así es. Bien. También tenemos el comentario de María Victoria Berrocal, que coincide con lo que estamos hablando, ¿no? En la currícula educativa se debería alinear las líneas de investigación que se tiene a nivel internacional y nacional, ¿no? Nos felicita por la excelente exposición y está conectada desde Ayacucho. Un saludo, Bien. María Victoria. Bueno, también Un gusto. tenemos las últimas preguntas, ¿no? Davis Johan pregunta: ¿cómo logramos desarrollar trabajos técnicos enfocados en las tendencias de líneas de investigación con impacto nacional e internacional? Si las líneas de investigación de las instituciones, en muchos casos, están enfocadas en su problemática y en otros casos se encuentran desfasados. ¿Es posible plantear y regular mecanismos concretos de armonización para las líneas de investigación a nivel país? Bueno, yo doy respuesta a lo último, ¿no? Que sí es posible, todo es posible. Y siempre parto de los temas, que todo tema es importante y es materia de investigación. Lo que aquí la clave es el enfoque que le tenemos que dar y la profundización en la investigación. Entonces, si nosotros queremos tocar un tema de investigación, debemos primero observar qué es lo que queremos. Desarrollar una teoría completa, como quien dice, inventar la pólvora, difícil, ¿no? Bastante difícil, pero lo hay. Pero son poquísimos, contados los temas en los cuales vamos a desarrollar una teoría. Pero también hay teorías en las cuales están en proceso de desarrollo. Están en proceso, o sea, teorías parciales en las cuales todavía no se han desarrollado del todo. Y entonces ahí tenemos, en todas las revistas de impacto, vamos a observar que hay muchas teorías en las cuales, y temas de investigación en las cuales todavía hay que darle más aporte a esa teoría para complementarla, completarla. Tenemos otro nivel, que es una teoría que ya está desarrollada, pero que hay que adecuarla a un contexto, a una realidad, que es por lo general lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, teorías de las cuales ya pues hay que aplicarla al COVID, ¿no? Adecuarla al COVID, a ese periodo. Entonces, todo trabajo es importante, pero como bien dice en este caso el colega creo que quién es Johan, ¿no? Johan, Sí. efectivamente es posible
armonizar líneas de investigación a nivel país, sí. Lo que sucede es que necesitamos incorporar el ingrediente de voluntad, voluntad, que tener voluntad para ello, para trabajar. Y todos con un granito de arena vamos a contribuir a que sí podemos alinear. Como le digo, a mí yo festejo, celebro bastante que las líneas de investigación anteriormente estaban totalmente diferentes. Realmente ahora ya las áreas están alineadas y eso es bueno, es un paso. Pero hay que seguir, hay que continuar con eso, ¿no? Así es. Así es. Sí, este es un trabajo que tiene todavía para mayor desarrollo, definitivamente. Y en ese proceso, como comenta Juan Daniel Toledo, ¿no? Excelente iniciativa con las universidades representativas del país, pero también sería importante incluir a las universidades del interior del país. No deja de tener razón Juan Daniel, porque esto es un trabajo que nos involucra a todos y que nos integra también. Tenemos una responsabilidad como, no solamente como profesionales contables, sino también como docentes e investigadores, ¿no? Y el aporte que pueda venir de alguna entidad o alguna universidad al interior también es válido, porque tiene una realidad muy particular, características quizá un tanto específicas que podrían también estudiarse, ¿no? Y analizarse. Bien, Darwin Malpartida también te hace una pregunta directa. Dice, estimada Elsa, ¿consideras que los ejes de investigación contable deben concurrir en lo social, tecnología y la empresa? Yo creo que algo de eso ya se ha venido contestando. Si Darwin, gustas un saludo complementar. también. Muy bien, saludos. Él ha sido testigo también. Hemos trabajado un tiempo juntos con el tema de lo que es investigación contable, línea de investigación en el Centro Nacional. Y debe concurrir los ejes de investigación contable en lo social, tecnológico, empresarial. Yo creo que todavía queda reducido, porque también hay que ver el tema cultural. No olvidemos del tema cultural, no, y de otros aspectos que se van incorporando. Pero la investigación contable debe ser abierta, en tal sentido que no nos solamente nos enfoquemos en lo que es tributario, financiero, ¿no? Costos, cuando podemos incorporar a esas áreas esos aspectos que nos señala el colega Darwin, que es justamente lo social, tecnológico, empresarial, dentro de lo social ambiental, lo cultural y otros aspectos que deberían considerarse en la investigación contable. Muchos aspectos más. Y van incorporándose, ¿no? Ya no es realmente una sorpresa para nosotros hablar de lo social ambiental. Todavía estamos en ese proceso, lo del tema cultural y otros aspectos más que podríamos hablar, pero creo que ya en otro momento podríamos trabajarlo, ¿no? Bien. Perfecto. Y bien, el último comentario viene de Nilda Panta Flores. Ella comenta, el camino va desde formar profesionales para resolver y solucionar esa complejidad en las empresas a través de esta práctica en la investigación. Así es, no deja de tener razón. Se La complementa. pregunta, complementa, ¿no? No, está Es complementando. un Es un comentario. comentario que se Es un hace. Comentarios. comentario. Sí, sí, sí. Así es. Bien, Ujú. creo que nos hemos pasado la hora, ¿eh? Nos hemos excedido la hora. Bueno, pero yo encantadísima, muchas gracias más bien porque si hablábamos años atrás, y recuerdo muy bien siempre lo mencionamos con Oscar Díaz, cuando en uno de los congresos de investigación, Oscar Díaz y Percy Vilches, en uno de los congresos de investigación, Javier León, em, decíamos, pero mira, todas las áreas se llenan. A nosotros nos van a dar un aula pequeñito, porque
con la justa van a ir 2, 3, ¿no? Al área de investigación. Y recordamos que estuvimos trabajando ese día y la sorpresa fue que ahí creo que rompimos el paradigma de ese pensamiento de que investigación vienen pocos. No, no les interesa mucho, porque el aula era amplia y llegamos a ver que las personas no podían ingresar porque en la puerta estaban parados todavía y no podían ingresar. Llena el aula de investigación contable, hablando sobre el tema justamente de lo que era investigación. Y ahí justo se rompe el paradigma de que en tema de investigación hoy en día es realmente un interés para todos nosotros. Es muy importante y les agradezco mucho la participación, las preguntas y hasta muy pronto, ¿no? Para continuar con este tema. Sí, Bien, adelante, Rosita. María. Sí, bueno, desde mi punto de vista también ha sido muy instructivo conocer estas tendencias en investigación y seguir trabajando, ¿no? Esto nos motiva a seguir trabajando, seguir desarrollando trabajos en pro de nuestra querida profesión. Agradecer también la invitación eh, y también a los que han participado con sus interesantes preguntas, que hemos tratado de cubrir a todas las preguntas y darles una respuesta oportuna. Nos hemos pasado un poquito más de la hora, pero hemos querido cubrir a todos. Muchas gracias, María Elena, y yo encantada siempre de poder participar en este tipo de eventos y definitivamente gracias a la doctora Elsa, nuestra querida colega, que siempre nos ilustra con estos temas. Bien, Gracias a usted, María. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a la doctora Elsa Choi. Ella es siempre muy generosa de compartir sus conocimientos. Igual nuestra querida Rosita, que forma parte del equipo de miembros adherentes. Pues estamos organizando ya posteriormente el tema de cómo elaborar el trabajo. Vamos a ver la estructura aplicando el reglamento para la elaboración de los trabajos nacionales e interamericanos, para la cual comprometo a la doctora Elsa. Va a haber, supongo que siempre, ya ve, todo está muy recargada y le vamos a pedir y comprometer para la próxima exposición sobre la estructura de los trabajos mencionados. Muchísimas gracias. Y también aprovecho para invitarlos a toda la audiencia a formar parte de este grupo selecto de miembros adherentes individuales AIC. Representan a nuestro país en los diferentes eventos internacionales. Están invitados. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. 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 Abrazo virtual para todos ustedes. Muchas gracias.